Hola Cecilia, Hola Patricia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. muy Hemos logrado bien. conectarnos. Y Fue tanto un nos ha milagro. gustado esta vez, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Pero bueno, Pero acá bien, bien. estamos. Eso Ah, es lo importante. eso es, claro que sí. Además, la última vez nos vimos en persona en Madrid, que fue una maravilla este verano. Muy Así que lindo. bueno, mm, yo estoy encantada y muy agradecida de que estés aquí. Bueno, igualmente, sí. Bueno, pues, Compartiendo experiencias y conocimientos, esa es la idea. y tú tienes mucho conocimiento. Entonces, bueno, pues Gracias. me encanta todo lo que nos vas a poder contar, me parece súper interesante. Así que, bueno, si te parece, a la charla esta la vamos a llamar un poco meditación más allá del entrenamiento atencional, impacto epigenético y respuesta inflamatoria. Y bueno, lo primero te voy a presentar, para quien no te conozca, ¿no? Que, bueno, quizá eres más conocida al otro lado del charco, pero bueno, aquí hay gente que también te conoce, pero bueno, para quien no te conozca, pues os voy a presentar un poquito. Cecilia Molina es licenciada en biología, es posgrado en mindfulness aplicado a salud por la Universidad Favaloro, es máster en mindfulness por la Universidad de Zaragoza, que ahí es donde nos Nos hemos conocimos. conocido. Compartiendo un boli. Totalmente. Iba a tener ese boli. Luego es teacher trainer en mindfulness self-compassion, también compartimos. Y bueno, pues, ¿qué más os voy a decir? Más luego toda la experiencia que tiene en epigenética, ella ha hecho investigación, sigue investigando también. Y si te parece, te voy preguntando algunas cosas relacionadas con todo esto que me interesaría que nos contases hoy. Sí, por supuesto. ¿Qué impacto tiene la meditación? Porque siempre hablamos de la importancia de la meditación, de todas las capacidades que se desarrollan, pero ¿qué impacto tiene en nuestra biología? Bueno, me interesó darle nombre a esta charla sobre más allá del entrenamiento atencional y del entrenamiento también de la amabilidad. Como todo biólogo curioso, cuando me fui formando, me generó mucha inquietud profundizar en el impacto de la práctica a nivel biológico y a medida que iba conociendo distintos profesores, tanto en el posgrado en Argentina como en la maestría en España, fui descubriendo que la indagación que había tenido sobre el tema, la curiosidad, no estaba tan errónea, que era muy interesante. Y de hecho, en el posgrado realizado en Argentina, me cruzo con un doctor e investigador que hablaba del impacto epigenético de la práctica. Pero para hablar de manera simple, podemos decir que la práctica de la atención plena y de la amabilidad tiene un gran impacto en cuanto y esto fue estudiado en células inmunes, que es generalmente donde se hace más la investigación. El impacto de la práctica de la atención plena y la amabilidad desacelera el envejecimiento celular, algo en lo que vamos a profundizar más adelante, que es evitar que se acorten de manera temprana los telómeros que protegen nuestro ADN. Por otro lado, descubro al hacer revisión bibliográfica de publicaciones científicas que la práctica tenía un impacto en la reducción de la respuesta inflamatoria y que ambos cambios estaban relacionados en cómo la práctica regulaba los mecanismos epigenéticos que encienden y apagan genes asociados a estos cambios nombrados. Y que esto sería como el sustento biológico, tanto a nivel celular como más pequeño a nivel molecular, que explicarían todos los cambios que relataban los participantes de los programas, tanto programas de MBCR, que es de Mindfulness, eh,
que regula, enfocado en la regulación atencional, que es el primer programa de base, en MBCT, que es de terapia cognitiva con mindfulness, y también una gran evidencia en cuanto al impacto de mindfulness y el cultivo de la autocompasión. Todo lo relatado, como la reducción de la presión arterial, la menor sensación de dolor crónico en las primeras etapas de investigación, evidentemente tenían un sustento biológico. ¿Mm? Así que eso es lo que fue llevándome a seguir profundizándome en investigar cómo esto impactaba. Y finalmente mi trabajo final de máster estuvo enfocado en la práctica de la atención plena y de la amabilidad. Tenía un impacto epigenético más allá de la información que heredábamos de nuestros padres. Podíamos nosotros, al tomar un rol activo en el cuidado de la salud, que es a lo que nos invita a la práctica de la atención plena y la amabilidad. Yo puedo tener un diagnóstico, un tratamiento, pero ¿puedo yo desde mi rol activo mejorar mi estado de salud? Y sí, la verdad que sí, y que una herramienta tan valiosa como entrenar la atención plena, como entrenar el ser amables y menos autocríticos con nosotros mismos, sí genera un impacto relevante, tanto en población experta en meditación como en población que no es experta y en población tanto sana o con patología. Existe mucha evidencia científica respecto a eso, tanto en patologías como población que ha tenido cáncer de mama y que está en tratamiento ahora post cirugía y post quimio o radioterapia con tratamiento hormonal, o en población que tenía patología gastrointestinal como síndrome de colon irritable o enfermedad inflamatoria intestinal, o en población que era cuidadora de familiares que cuidaban pacientes con Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas que terminaban enfermándose ellas por la falta de, es decir, me enfoco en el cuidado del otro, pero no me atiendo a mí mismo. Y que eso me generó cierta curiosidad, que me generó mucha curiosidad el estudio de familiares, cuidadores de hijos en estos casos, que es la investigación sobre telómeros que hizo Elizabeth Blackmore, que por lo cual le dieron un premio Nobel, que las madres que cuidaban hijos que tenían patologías crónicas terminaban con patologías propias. Y es una experiencia que la transité yo y que fue la que me llevó a acercarme a la práctica de la atención plena, de la práctica meditativa, primero trascendental y después con evidencias científicas a mindfulness. Entonces podemos hacer referencia a que sí, la práctica genera un impacto porque nos invita a cultivar habilidades como la atención plena, como el no juicio, como el tener una mente de principiante y sobre todo el dejar ser la experiencia y aceptar finalmente lo que nos sucede en este momento presente, que lo que evidenció fue, o lo que se evidencia en las investigaciones, que la aceptación de la experiencia reduce la evitación experiencial y que esto tiene un correlato con una menor respuesta inflamatoria y con un menor acortamiento de los telómeros. Y que inclusive el otro componente interesante es el de la humanidad compartida, que el hecho de no sentirnos solos, el hecho de saber que esto que me está sucediendo ahora a mí le sucede a otras personas como seres humanos imperfectos que somos, y que al sentirnos acompañados con este sentido de humanidad compartida, no nos sentimos aislados, no nos sentimos como que hay algo que no funciona en mí, que hay algo de anormalidad y que nos lleva a ese concepto o esa percepción que tenemos a aislarnos y a aumentar este aislamiento, una mayor respuesta inflamatoria y un mayor acortamiento telomérico. Así que podemos decir que hay mucho componente biológico impactado con la práctica de la atención plena por el hecho simple de tomar un rol activo en el cuidado de la salud, de aceptar la experiencia del momento presente, de relacionarnos con el estrés que transitamos de una manera
no desde la respuesta de lucha o huida, sino de abrirnos a la experiencia con una actitud curiosa y relacionarnos de otra manera con ese estrés para poder generar una respuesta más saludable, ¿no? Entonces has dicho, que me parece muy importante, que la meditación atencional puede llegar a generar cambios epigenéticos. O sea, no es Sí, solo que frene, digamos, a ver si yo lo he entendido bien, pero más quiero recordar algo de cuando dábamos en el máster, no es solo el que frene, el que un gen se active, digamos, ¿no? O se manifieste, sino que incluso en claro. determinados se pueda hasta revertir. Podría Sí, ser. porque los cambios, la epigenética es la ciencia que estudia los mecanismos biológicos que encienden o apagan genes y lo hacen de una manera dinámica. Esos cambios son dinámicos, son heredables, pero lo interesante es que estos cambios son potencialmente reversibles. No son cambios genéticos como mutaciones o translocaciones. Son cambios que suceden porque se agrega información sobre la molécula de ADN que heredamos de nuestros padres, pero que no cambian la estructura de ese ADN. Lo que hace es modular, abrir o compactar la molécula, permitiendo que se expresen o se silencien ciertos genes. Dentro de estos cambios epigenéticos sería el equivalente, por ejemplo, el genoma sería el disco duro de la computadora, ¿no? El hardware. En cambio, la epigenética o el epigenoma sería como los programas que nosotros le sumamos a ese genoma, como el antivirus, como el paquete de Office, los diferentes programas que vamos uniendo. Estos cambios epigenéticos ocurren a lo largo de nuestra vida, producto de la interacción de el medio ambiente o de las experiencias adversas de vida o de el estrés que no sabemos gestionar, un estrés crónico, o las emociones disruptivas como el miedo, la ansiedad, que interactúan con la información genética que nosotros tenemos, pero que lo interesante es que esto puede revertirse y ahí está el hecho de tomar un rol activo en el cuidado de la salud. La práctica meditativa es una herramienta que nos invita a gestionar de una manera saludable el estrés y de esta manera revertir esos cambios epigenéticos que el estrés que nosotros vamos experimentando a lo largo de la vida, porque no, el estrés no es algo malo, sino que el sostener esa respuesta de estrés, de lucha y huida es lo que nos implica o complica nuestra salud. El hecho de la práctica meditativa nos aporta esto de autorregularnos, autorregular nuestra mente, regular nuestras emociones y de esta manera impactar a nivel biológico, permitiendo que ciertos genes que fueron silenciados por mecanismos epigenéticos como las metilaciones, que son de las más conocidas, que son como si fueran pelotitas de carbono e hidrógeno, moléculas que se unen al ADN, lo que hacen es que se contraiga la molécula en un sector y se apaguen genes que están asociados a salud. O otros mecanismos que se observaron en investigaciones, como aquellas que al unirse, que son las etilaciones, se unían a la molécula de ADN y lo que hacían era abrir, descomprimir la molécula y que los genes en esa zona que se descomprimió se expresaran. Eso fue investigado por la doctora Perla Kaliman en una intervención en población experta en meditación, con una intervención corta de 8 horas en población altamente experta en prácticas meditativas, con muchos retiros en su currículum, con mucha experiencia, y tras una práctica de atención plena y amabilidad se observaron que se expresaban o se unían o generaban cambios epigenéticos como acetilaciones que abrían zonas que permitían que esos genes silenciados pudieran expresarse. Así que es como un modulador la práctica meditativa y la práctica compasiva de estos, a partir del desarrollo de esas habilidades fundamentales como la aceptación
y la humanidad compartida. Claro, he podido estar con Perla Kaliman un par de veces, una cuando vino al máster, luego estuve con ella en un congreso y la verdad, las investigaciones que tiene relacionadas con todo esto, bueno, pues supongo que hay más gente, claro, yo la conozco más a ella y claro, y a ella y a ti, claro, que me parece, bueno, súper interesantes, ya no solo las investigaciones que hay, como hay muchas de neuroimagen para ver los cambios que hay a nivel cerebral, pero ya cómo afectan a toda nuestra biología, bueno, me parece pues como un paso más allá súper importante, que yo creo que Sí, se conoce más desconocido en mindfulness que lo que es los estudios que hay ya a nivel mental, de cambios a nivel neuronal, eso es relativamente más popular o más conocido, pero sin embargo yo creo que todo esto todavía está más desconocido y que es importante es darle visibilidad. importante porque la investigación de biología molecular le da mucho sustento a esta práctica. Es decir, los cambios también, la resonancia y el estudio de imágenes es muy útil, pero ¿cómo impacta? ¿Por qué se reduce el dolor en la población que practica? Que fueron los primeros estudios, ¿no? Y porque si desactiva, es decir, hay mecanismos biológicos involucrados como, por ejemplo, moduladores dentro del citoplasma de la célula, que son proteínas como factores de necrosis tumoral o un factor transcripcional que se llama NF-kappa beta, que ambos son muy sensibles al estrés. Cuando tenemos estrés crónico se activan y si estos se activan son factores transcripcionales. ¿Qué significa eso? Que van a transcribir la información que está en el núcleo celular y van a llevar a que los genes que sintetizan proteínas inflamatorias, que son las interleuquinas, se terminen expresando y que por vía sanguínea terminen migrando al resto del cuerpo e inclusive estas proteínas inflamatorias vuelven más vulnerables las barreras corporales, como son la barrera de piel, como es la barrera gastrointestinal, la del riñón, la pulmonar, que frente a una respuesta inflamatoria crónica, porque yo estoy en continua respuesta de lucha-huida, de estrés, esto se sostenga. Entonces estas respuesta exacerbada, porque el sistema inmune, su mecanismo de defensa es ese, recibe una descarga neuronal por estrés. Se activa el sistema inmune y su primera respuesta es la inflamatoria para defendernos de una amenaza real o de un virus o una bacteria, y en este caso va a ser de un pensamiento eh, que es disruptivo, ¿no? Y actúa de la misma manera. Estas proteínas empiezan a circular por sangre y terminan vulnerando estas barreras y migrando las proteínas a los sistemas y órganos, generando respuesta inflamatoria. Por eso se asocian, ¿por qué responde tras la práctica bajando la respuesta inflamatoria? Porque enfermedades como las cardiovasculares o se baja la presión arterial y está asociada la inflamación a un proceso o la hipertensión a un proceso inflamatorio. También se evidenció que hay menor riesgo de ictus o menor dolor o percepción de dolor porque la persona se relaciona mejor con el dolor, entonces en vez de resistirse al dolor, se abre a la experiencia y esa menor resistencia, aunque uno no pueda creerlo, baja la respuesta inflamatoria. E inclusive esas proteínas dando vuelta en la sangre terminan vulnerando la membrana, la barrera hematoencefálica y llegan a invadir todo el sistema inmune del cerebro, que son el sistema de la neuroglía, y esto se asocia con enfermedades como la ansiedad, la depresión y las enfermedades a futuro neurodegenerativas. Desde mi experiencia de entrenar población con dolor crónico, con artritis reumatoidea, porque me han derivado reumatólogos, o con hipertensión, o inclusive con enfermedades neurodegenerativas asociadas a un proceso inflamatorio, cuando hablas con las personas,
sobre todo las neurodegenerativas, cuando ha empezado y le preguntas características de su conducta, tenían una mente muy divagante, eran personas muy creativas e intelectualmente muy ávidas, tenían dificultades desde hace años en la conciliación del sueño y otras patologías que después a largo plazo se manifiesta en una enfermedad inflamatoria o en una enfermedad neurodegenerativa, ya sea Alzheimer, Parkinson o enfermedades derivadas como la demencia senil o otras enfermedades que afectan el área ejecutiva del cerebro, ¿no? O área de Broca, me ha tocado personas con inflamación y respuesta alterada en área de Broca, está relacionado con el habla, con muchas dificultades. Digamos que la población que me ha llegado a entrenamiento me ha despertado más y curiosidad a ver cómo tiene relación esto. Esto se fue construyendo a largo plazo, ¿no? Porque una enfermedad de Alzheimer como un Parkinson se construye por un proceso inflamatorio sostenido a largo plazo. Interesante. Bueno, que me parece todo esto, nos podemos tirar aquí horas Sí, contándonos. sí, es muy Entonces, interesante. Por supuesto que las investigaciones tienen que tener hoy día más sustento en cuanto a verificar si realmente eh, digamos, primero, es muy difícil armar el estudio de investigación porque en población que sería muy interesante, como por ejemplo población de sanitarios, lograr sostener el grupo a largo plazo del entrenamiento, porque son de faltar bastante, ¿no? Y poder profundizar en la investigación eh, más certera de si es tan evidente que esas proteínas inflamatorias se expresen, ¿no? Sí se han expresado proteínas C reactiva, que es lo que se pide más en laboratorio bioquímico. Eh, lo otro es más de estudio molecular, pero sí lo que sé es muy fuerte en la evidencia es que el factor transcripcional de necrosis tumoral como el de NF-kappa beta, muy sensibles al estrés, se revierte su actividad o se inhibe con la práctica de la atención plena y la amabilidad. Son muy sensibles al cambio. Y si ellos, que son los reguladores de la expresión de genes proinflamatorios, es cuestión de investigar un poco más y ahí vamos a tener más certeza inclusive. interesante. La verdad es que, bueno, es que yo creo que está relacionado, fíjate, con las principales causas de muerte, o sea, las enfermedades que me estás hablando. Cada vez se tiene mucho más en cuenta todo lo que son los procesos inflamatorios, pero claro, estás hablando de cáncer, estás hablando de enfermedades cardiovasculares, que son, pues eso, como las más importantes a nivel de mortalidad. O sea, que claro, la importancia de investigar en estos ámbitos es enorme, más todo lo de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, que también todavía queda ahí tanto por hacer. Claro, Yo, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, inclusive sanitaria, te diría como preventivo un entrenamiento atencional es fundamental. Creo que es política de Estado, tiene que ser, porque es hacer prevención o colaborar en la prevención de salud mental y física. Por total. otro lado, eh, otro de los impactos que habíamos nombrado es desacelerar el envejecimiento celular, porque se ha visto que hay un gran impacto de la práctica en la regulación del acortamiento telomérico. Cuando los telómeros se acortan rápidamente, sirven de evidencia para la detección temprana de enfermedades, tanto desde ACV, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas, varias enfermedades, inclusive cáncer. La práctica de la atención plena reduce el acortamiento telomérico y reduce el porcentaje de telómeros cortos porque evidentemente se activa con la práctica un mecanismo epigenético que permite que una enzima responsable de regenerar
esa parte terminal del cromosoma que protege el ADN a medida que se van dividiendo las células, porque si no quedaría como un cordón deshilachado y el ADN desprotegido, es regulado por un mecanismo epigenético que hace que se encienda el gen de la enzima llamada telomerasa que mantiene la longitud del telómero, que el estrés crónico evidentemente apaga su actividad. En cambio, es revertida y expresado ese gen, se desilencia, es decir, se prende la enzima, el gen que codifica la enzima telomerasa. Por lo cual, otro impacto muy evidente de la práctica. Y cuando naturalmente el telómero se acorta a medida que envejecemos, pero lo que se está notando es que se acorta tempranamente, generando envejecimiento celular y que está muy relacionado con la presencia de proteínas inflamatorias y relacionado con especies oxígeno reactivas, que son como oxidantes en el cuerpo que están dando vuelta y que afectan todos nuestros sistemas y órganos. Iba a decir, esto no sé si es una confusión mía, pero también los telómeros pueden llegar a alargarse. Tenía idea que con la meditación no es solo que se mantengan, o sea, que no se reduzcan tanto, sino que incluso se ha visto que en los meditadores hay un alargamiento Mira, no telomérico. tengo evidencia de paper que hable sobre el alargamiento. Creo que con el hecho de tenerlo o recuperarlo, la longitud telomérica a la edad correspondiente eh, es ya muy Bueno, quizá importante. que, claro, quiero decir eso, o sea, que recuperas, que una vez que vas, Sí, puedes volver a recuperar y entonces sí, con la misma edad, si se ve una diferencia de alargamiento en el telómero, si se practica sí. meditación o no. Sí, de hecho tenemos lo que se conoce como reloj epigenético. El reloj epigenético lo que mide no es el reloj cronológico, hace referencia a la cantidad de grupos metilos que están unidos a tu molécula de ADN. Cuanto más grupos metilos, más un envejecimiento más rápido, es decir, se acelera ese reloj epigenético. La práctica en la meditación y la compasión desacelera ese reloj epigenético. Es interesante, ¿no? La epigenética iría un poco más en eso que llaman la edad biológica, que no tiene por qué coincidir con la edad cronológica. Pues No, exactamente. Está relacionado con la edad biológica. te iba a preguntar también. Existe una relación entre la reducción de la respuesta inflamatoria individual, que nos lo has explicado muy claramente, Sí. a través de la práctica meditativa, pero ¿y cómo existe algo así también en el desarrollo de la conducta prosocial? Mirá, cuando nosotros tenemos una respuesta inflamatoria, lo que se observó es que el sistema inmune activa esta respuesta inflamatoria frente a una amenaza, entonces lo que lleva es a activar como una respuesta de enfermedad. Y en esa respuesta de enfermedad, para protegernos, para indicarnos que estamos vulnerables, ¿qué hacemos? Nos retraemos hacia nuestro circuito más cercano, social, buscando el apoyo, ¿no? Cuando transitamos un ataque de pánico, un cuadro de ansiedad, una enfermedad, hace que se retrae el ser humano hacia, porque se siente vulnerable y es un mecanismo defensivo válido. Entonces, ¿qué lleva esto? A que nos aislemos, no aporta a la conducta prosocial, hace que nos aislemos, que tengamos conductas más reactivas. En realidad, me hace acordar esto a los términos que usa Marian Rojas Estapé, que dice que vamos inflamados por la vida. Y literalmente, cuando vivimos en una respuesta de lucha-huida permanente, vamos inflamados por la vida. No podemos, con mayor divagación mental, cuanto más inflamación, más divagación mental, más ansiedad, más cuadro de depresión. Cuando estamos deprimidos, nos aislamos porque nos sentimos vulnerables. Entonces, esto sí va en contra de la prosocialidad. Y se replica, como estamos todos interconectados, esto se replica en una respuesta inflamatoria social,
¿Qué es lo que podemos observar en la vida cotidiana, en esta reactividad de la población, cuando se siente bajo amenaza, bajo situaciones socioeconómicas adversas? Por ahí, desde mi experiencia viviendo en Argentina, te podría decir que es muy evidente la reactividad de la gente, el no registrar al otro, el no desarrollo de la empatía y de la compasión. No va de la mano de tener una respuesta inflamatoria sostenida a largo plazo. ¿Mm? Va en contra de lo prosocial. En relación a todo esto que estamos hablando ahora de la respuesta prosocial y tal, ¿qué nos podrías decir? Y con todo lo que llevamos hablado, ¿qué relación puede tener con el concepto de interser? Por ejemplo, el maestro Tai utilizaba tanto, ¿no? Y ha desarrollado tanto y Sí, es un concepto que no figura en el diccionario, es un concepto acuñado por Thich, este monje budista premio Nobel de la Paz, que hace referencia a que estamos todos interconectados, ¿no? Que si yo realizo una acción va a impactar en todo el entorno y no me refiero, por él hace referencia solamente a los seres sintientes, porque considero que aún lo inanimado lo considera como sintiente y de hecho lo deja plasmado en un poema muy lindo que hace referencia a que la hoja no podría existir si no existiera la nube, porque la nube nos aporta el agua de lluvia, y a su vez no podría existir sin lluvia el bosque, y no podría existir el bosque sin un sustrato que nos nutre y sin los microorganismos que están ahí. Entonces estamos todos en continua interdependencia en este universo tan complejo. Y esto hace que nos dejemos de lado ese concepto de ser aislado, ¿no? De que mi ser, mi límite es la piel que me recubre y no va más allá de otro. Creo que hoy día, en este siglo XXI, está eh, este nuevo paradigma de interser. Es importante tenerlo en cuenta porque intersomos todos, es decir, cada uno termina afectando al otro, y esto lo vemos en esto que te comentaba, de cómo mi proceso inflamatorio termina impactando en el otro. Por ejemplo, en un síndrome de burnout, en un profesional de la salud tiene un gran proceso inflamatorio, está totalmente quemado, pierde la capacidad empática de conectarse con su paciente, entonces no puede registrar la necesidad de su propio paciente porque está superado, saturado, quemó todo su arsenal de empatía y de compasión, y no puede registrar al otro, e inclusive cae desde mi experiencia, o en sarcasmos o en destrato del paciente. Entonces esto es lo que se relaciona con la conducta prosocial, termina impactando en el otro, no es aislado. Y llevándola a algo más macro, esto termina impactando en nuestro medio ambiente. No va más allá, porque al no tener registro ni de nosotros mismos, siempre me cuestionaba cuando estaba haciendo el trabajo de máster, no sabía si irme por la biología por molecular o si irme por la parte. Otra de las cosas que me inquietaba era, ¿podemos tener conciencia ambiental si no partimos desde nuestra propia autoconciencia? Y esto está muy relacionado con el interser. ¿Puedo registrar a un otro? ¿Puedo registrar de que yo existo gracias a ese sustrato, gracias a ese que me dio el alimento, al agua que consumo? Si no cuido al otro, y esto habla de que es inevitable, que no termina el mundo, estamos en una interacción permanente. Si pudiéramos comprender esto desde la biología, desde los comienzos, con Darwin, que hacía referencia a la supervivencia del más fuerte. Resulta que Darwin, cuando se está muriendo, dice que lo más importante es el amor. Y fue la interpretación de su ley. Él hablaba de la supervivencia del más compasivo, del más colaborador, del más amoroso. Es cierto que en los sistemas y ecosistemas de distintos seres vivos existe la competencia, pero también existe la simbiosis. Nosotros no existiríamos sin el funcionamiento
de las bacterias que forman nuestra microbiota. Bueno, pues nada, con esta parte del Interser cerramos ya esta entrevista tan interesante. Ha sido un placer tremendo el poder escucharte y todo lo que nos has compartido. Así que, bueno, no sé si te gustaría añadir algo más o... No, simplemente gracias por darme la oportunidad de poder comunicar la ciencia en interser con la espiritualidad, en interacción con la espiritualidad. Espero que haya sido una manera amena y simple para que lo puedan comprender todos. Y bueno, seguimos en contacto con la idea de seguir comunicando estos conocimientos al público en general y de esta manera tener una llegada amorosa hacia todos. Pues nada, entonces te emplazo, como has dicho que seguimos, a que podamos repetir en algún momento y continuar pudiendo disfrutar de todo lo que nos comunicas y todo lo que nos ofreces. Y nada, Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a vos, Patricia, que siempre estás ahí convocándome para compartir los conocimientos. Así que nos vemos pronto y gracias a todos por interesarse por estos temas. Así pues que nada, les dejo un beso y un abrazo a cada uno y a vos, Patricia. Y espero que nos podamos ver pronto, que no pase mucho tiempo hasta nuestro próximo esperemos, encuentro. esperemos que sí y nada, que nos vemos más adelante. Os esperamos a todos más adelante. Sí, por supuesto. Bueno, chau, chau Venga, a todos. chao. Nos Gracias, Cecilia. Chao. vemos.